A ver, cada vez que hablamos de inteligencia artificial, la conversación casi siempre termina en lo mismo, ¿no? La gran pregunta, ¿nos va a quitar el trabajo? Pero la verdad es que esa es solo la punta del iceberg. Hoy vamos a ir mucho más allá. Vamos a analizar el impacto real que está teniendo nuestra economía y, lo más importante, vamos a descubrir cuál es ese ingrediente clave que se necesita para de verdad liberar todo su potencial. Ok, para entender esto bien, vamos a hacer un recorrido. Primero, vamos a hablar de esa ventaja que tenemos como humanos. Después, nos vamos a un caso de estudio bien concreto en Panamá para ver cómo funciona esto en la vida real. De ahí, vamos a tomar distancia para ver el panorama completo, la brecha de inversión en la región y entender qué se necesita para desbloquear el potencial de la IA. Y al final, claro, veremos qué podemos hacer. Perfecto. Entonces arranquemos por lo primero, la ventaja humana. Eso que las máquinas, al menos de momento, no pueden ni soñar con replicar. Y es que esta es la pregunta del millón, la que está en todas partes. Con herramientas como ChatGPT y todas las que vemos salir, es normal que en oficinas de todo el mundo exista ese miedo, esa preocupación de ¿seré el próximo? Pero a ver, ¿de verdad esa es toda la historia? ¿O hay algo más? Pues aquí es donde la cosa se pone interesante. Resulta que un análisis de la Harvard Business Review dice que quizá estamos enfocando mal el problema, porque hay algo fundamental que las máquinas sencillamente no tienen. Y esa ventaja es el juicio. Y ojo, que no hablamos solo de tener conocimiento, hablamos de la capacidad de poner las cosas en contexto, de interpretar con cuidado, de aplicar pensamiento crítico, o sea, ese diálogo entre lo que dice la máquina y lo que sabemos como humanos. Harvard lo pone así de claro. Es la habilidad que cualquier organización va a necesitar sí o sí para sacarle provecho a la IA. Es, digamos, la pieza clave que conecta todo. De hecho, esta cita del artículo lo clava, lo resume todo a la perfección. El futuro no es una pelea entre humanos y máquinas, no, para nada. Es una colaboración. Es justo en esa mezcla, en esa intersección, donde aparecen los mejores resultados. Ok, todo esto suena muy bien en teoría, ¿verdad? Pero, ¿cómo se ve en la práctica, en el día a día? Para entenderlo mejor, vamos a analizar un caso de estudio súper concreto para ver el impacto de la IA ya en el terreno. Y para esto nos vamos a basar en una investigación publicada en la revista Ciencia Latina. Lo que hicieron fue encuestar a 50 pequeñas y medianas empresas allá en Veraguas, en Panamá. Empresas que ya estaban usando IA para manejar sus finanzas. Y créanme, los resultados son súper reveladores. A ver, empecemos con este número que es impresionante. 94%. El 94% de estas empresas dijo que después de empezar a usar herramientas de IA, sus errores financieros se redujeron de forma significativa o moderada. O sea, la precisión que te da la tecnología es que es innegable. Pero no solo se trata de cometer menos errores. El otro gran beneficio es la eficiencia, el tiempo. Miren esto. Un 76%, estamos hablando de más de 3 de cada 4 empresas, vieron cómo se reducía drásticamente el tiempo que le dedicaban a tareas manuales. Y esto es clave, porque la IA no solo te hace más preciso, sino que te devuelve el recurso más valioso que existe, el tiempo. Y aquí viene la pregunta del millón, la pregunta clave de verdad. Con todo este tiempo y recursos extra gracias a la eficiencia, ¿qué hicieron las empresas con eso? ¿En qué lo invirtieron? Porque la respuesta nos va a decir muchísimo sobre su visión estratégica, sobre cómo están pensando a futuro. Y la respuesta, la verdad, es bastante reveladora. La gran mayoría usó ese tiempo extra para mejorar lo que ya estaban haciendo, mejorar la atención al cliente, capacitar mejor al personal, lo cual está bien. Pero, y aquí viene lo fuerte, fíjense en esto. La innovación y el desarrollo, o sea, el motor para crecer en el futuro, ¿saben cuánto recibió? Casi nada, prácticamente cero. En otras palabras, la IA se usó para ser más eficientes hoy, pero no para construir el mañana. Y lo que pasa es que este enfoque, esto de optimizar el presente en lugar de innovar para el futuro, no es algo que solo pasa en Panamá, no. Es el síntoma de una tendencia mucho más grande y, la verdad, bastante preocupante en toda América Latina. Para que se hagan una idea, miren este gráfico de la CEPAL, que es la Comisión Económica de la ONU para nuestra región. Es que los números hablan por sí solos. La disparidad en la inversión en IA es brutal.
Mientras Estados Unidos invirtió $76.000 millones solo en 2023, toda América Latina invirtió apenas 2.6 mil millones. La diferencia es abismal. Y el problema no es solo la foto de hoy, la cantidad, es la película, la tendencia. Porque mientras en otras partes del mundo el gasto en IA ha crecido de forma exponencial desde 2019, en América Latina, pues se ha quedado casi plano, prácticamente estancado. Es como si el resto del mundo estuviera acelerando a fondo y nosotros nos quedáramos en una meseta. Entonces, la pregunta es obvia. ¿Por qué? ¿Por qué esta brecha tan grande? Lo fácil sería pensar que es solo un tema de dinero, ¿no? Pero un análisis económico más profundo nos muestra que la raíz del problema es mucho más compleja. Y es que este mismo estudio de la CEPAL va más allá. Usa un modelo económico para encontrar cuál es el verdadero cuello de botella. ¿Qué es lo que de verdad determina si la IA tiene un impacto positivo en una economía? ¿Y la respuesta? No está en la tecnología en sí. Aquí está la clave de todo. Escuchen bien. El principal impacto económico de la inteligencia artificial no es reemplazar trabajos, es hacer más productiva a la gente que ya tiene una formación superior. Dicho de otra forma, la IA no es un sustituto, es un multiplicador. Potencia las habilidades que ya existen. Y esta tabla explica perfectamente por qué esto es tan importante. Para que la IA pueda multiplicar la productividad, necesita una base sólida de profesionales calificados. Si comparamos los datos de educación superior, vemos que en las economías avanzadas, más de la mitad de la población la tiene. Mientras tanto, en los países líderes de América Latina, las cifras son muchísimo más bajas. Así que queda claro, el verdadero cuello de botella no es la falta de tecnología, es la falta de talento preparado. Bien, con todo esto sobre la mesa, se empieza a dibujar un camino hacia adelante, ¿no? Y no se trata de una solución mágica. Es más bien una estrategia que se apoya en 3 pilares, 3 frentes clave. Vamos por partes. Primero, lo que nos decía Harvard. Tenemos que enfocarnos en cultivar el juicio humano, el pensamiento crítico. Segundo, la lección de Panamá. Hay que usar las ganancias de la eficiencia para invertir en innovación de verdad, no solo para optimizar lo que ya hacemos. Y tercero, el mensaje clarísimo de la CEPAL. Necesitamos un esfuerzo regional enorme, masivo, para mejorar la educación superior y la capacitación continua. En resumen, y si nos quedamos con una sola idea, que sea esta, la inteligencia artificial por sí sola no es la solución mágica. Su verdadero poder, su capacidad de transformar, solo se libera cuando la ponemos en manos de personas capacitadas, personas que usan su juicio y en empresas que tienen la visión para usarla para innovar, no solo para repetir. Al final, esta nueva era de la IA no se trata de una carrera tecnológica contra las máquinas. Es más bien un llamado, una invitación a fortalecer justo aquello que nos hace humanos. La gran pregunta que queda en el aire es si, como individuos, como empresas y como región, ¿estamos realmente preparándonos para un futuro que va a valorar el juicio por encima de la rutina?